Bienvenidas, bienvenidos a este podcast El sentido de la conciencia. Soy José Verdú y te invito a adentrarnos en el misterio donde percepción y realidad se revelan como una sola. Empecemos. Segundo episodio. He estado pensando un poco, la estructura que le he dado a este espacio está definida, pero voy sintiendo en cada momento el fluir del espacio de una forma más orgánica, más natural, de los temas que van a ir saliendo. Y en este segundo lo que me venía es hablar un poco de la mente, ¿no? Y qué tema más trillado, ¿no? Tanto se sabe ya, se dice ya de la mente. Quiero hablar hoy principalmente del rol que juega la mente en nuestra percepción. Porque como te contaba en el primer episodio, en este podcast exploramos la conciencia como ese sexto sentido, que es esa capacidad que tenemos de experimentar, de percibir o de vivir la vida, obviamente en base a todo eso que llevamos adentro. En ese sentido, la mente normalmente va a tener un rol primordial en la percepción de la realidad. Porque pensemos en el desarrollo de la mente, cómo se desarrolla la mente en un ser humano. Entonces, nace un niño, una niña, y cuando nace podemos decir que es un canvas en blanco, ¿no? Esos primeros meses de vida, incluso si ves a un niño, una niña, un bebé de esa edad, te das cuenta cómo su percepción de la realidad está completamente expandida. Tanto así que no participa ni siquiera de su realidad percibida, ¿no? Me atrevería incluso a decir que quizás en esa fase la conciencia del niño o niña está tan expandida que carece de ese sentido de individualidad. Empieza a atravesar ese bebé este proceso de separación y de reconocimiento de que, claro, en la parte inicial, cuando estaba dentro del vientre de su madre, posiblemente había una percepción de una unidad perfecta, de un estado puro, un estado como de estar en el cielo, ¿no? Como hay protección, hay seguridad, todo está así, y posiblemente no haya esa percepción aún de yo bebé individuo ahí adentro, sino simplemente es una totalidad perfecta. Cuando el bebé nace, hay un cambio y empieza el proceso en el que el bebé va desarrollando su percepción de sí mismo. Sí, empieza a darse cuenta que tiene extremidades, ¿no? Por eso al principio también se rasguñan, se lastiman, no son conscientes de que son sus propias manos. Entonces, conforme empieza a pasar el tiempo, el niño va formando cada vez de forma más sólida su sentido de individualidad, que además obviamente es alimentado por su entorno, su cultura, la familia que tiene, y todas las cosas que el entorno y la cultura y la familia le empiezan a alimentar a la mente de ese niño, ¿no? Como típicas cosas, no, es que, como pasa con mi hija, ¿no? Le decimos a veces, es que eres golosa, es que eres golosa, ¿no? Entonces, claro, ella empieza en su mente a formarse esa idea de que es golosa, ¿no? Ella no es golosa, quizás en este momento está teniendo una experiencia de fascinación con el azúcar y los dulces, son tan adictivos además, pero si nosotros seguimos reafirmándole esa idea de que es golosa, entonces eso se va a empezar a volver parte de su identidad, ¿sí? Y eso como se vuelve parte de su identidad, empieza a operar en su inconsciente y va a empezar a determinar, a generar ciertos hábitos y ciertos comportamientos, ¿no? Posiblemente siempre después de comer busque su postre porque ella es golosa. Y así con todo lo demás, la mente se va formando, se nos va llenando la cabeza de un montón de pendejadas y un montón de cosas hermosas también. Luego, conforme ese niño, esa niña empieza a crecer, todo ese contenido del que ha ido llenando ese disco duro se empieza a volver como filtros a través de los cuales la realidad externa es percibida e interpretada, ¿no? Esto lo podemos ver con mucha claridad
con varios ejemplos, ¿no? Si he crecido en un entorno social, cultural negativo, pesimista, parte de mi sistema operativo, cómo funciona mi mente, va a tender a ser de esa cualidad, lo que va a generar que cuando la vida suceda y pasen cosas difíciles, la forma en la que esa persona las perciba sea posiblemente negativa, pesimista, catastrofista, ¿no? Victimización. Simplemente porque así fue concebido ese sistema operativo y desde ahí esa persona percibe. Distinto es esta persona que nació tal vez en un entorno, una cultura más relajada, más compasiva, tal vez espiritual, ¿no? Donde la percepción de las dificultades de la vida más bien se toman desde un lugar de aprendizaje, ¿no? Como, mira, en las dificultades hay crecimiento. Y esto se da de forma natural y habitual en esa persona porque su mente ha sido llenada con otra información. Entonces, lógicamente, en esta línea, la mente se vuelve un factor determinante en cómo percibimos la realidad. Más aún, si es que no hemos alcanzado aún a lo que podemos llamar un despertar espiritual, que evidencie que no somos nuestra mente. Porque de alguna manera pudiésemos decir que el despertar espiritual se da cuando una persona alcanza ese reconocimiento de que no es su mente, de que no es lo que piensa de sí misma, sino que la mente más bien es como un instrumento, una herramienta, incluso podemos llamarle una entidad con la que convivo, pero que no soy esa entidad. El despertar surge cuando reconozco, tengo la experiencia de que soy quien tiene una mente. Y ahí la cosa cambia, porque empezamos a darnos cuenta, y la palabra conciencia es tan importante, empezamos a darnos cuenta del rol que ha jugado nuestra mente en cómo percibimos nuestra realidad y cómo nos percibimos a nosotros mismos. Pongo un ejemplo, digamos que crecí en un entorno familiar donde los padres eran sobreprotectores. Y eso quizás llevó además a que haya una tendencia a un nivel de exigencia muy alto en el comportamiento, ¿no? Que hay que ser educados, tener buenos modales, sacar buenas notas. ¿Sí? ¿Eso qué va a generar? Va a generar en la mente este sistema que es pronto en buscar siempre lo mejor, ¿no? Hay un nivel de exigencia muy alto, podemos decirles como el esquema del perfeccionista. Entonces, ¿qué va a generar esto? Que conforme la vida suceda, a pesar de que esta persona pueda alcanzar grandes logros, más duros si es que no, pero incluso si los alcanza, que no sea suficiente. Sí, internamente va a haber ese diálogo que dice no es suficiente y eso le va a privar a esa persona de alcanzar esa plenitud, ese autorreconocimiento, esa gratitud, esa experiencia hermosa de lograr los objetivos que se ha planteado. Más bien cada vez que alcance uno va a estar pensando en el siguiente. Esta es una cárcel sin salida, a menos de que la persona se dé cuenta de que esos pensamientos que tiene, que están condicionando su experiencia, no son esa persona, sino que son simplemente programas que están ahí almacenados. Si el momento que surge ese reconocimiento, entonces puedo alcanzar la liberación de esas programaciones, que no es magia, o sea, no es que de repente ya me di cuenta, ya lo vi, mira, tengo este esquema del perfeccionista, entonces nada es suficiente, siempre voy a estar buscando más y eso me hace que sea duro con las demás personas porque les juzgo como me juzgo a mí mismo, ¿no? Tienen que estar en ese nivel de perfección, de desempeño. Me doy cuenta que soy así, de repente ya no soy así, no. Ya me doy cuenta y ahora ya lo veo, ahora tengo que seguirlo viendo porque en el día a día y específicamente en situaciones puntuales se va a activar ese programa. Entonces, si estoy cultivando la suficiente autoconciencia, el rato que se activa, voy a poder actuar de una forma diferente a la que he venido actuando. De ahí que la práctica espiritual sea un trabajo diario. Si podemos tener grandes realizaciones, y eso está muy bien, como puede pasarle a una persona que ha buscado tal vez diferentes terapias y no ha encontrado un cambio. Dice, oye, ¿sabes qué? Vi este video de este man que dice que tal vez con una sesión de psilocibina, ¿no? El ingrediente psicoactivo de los hongos, voy a alcanzar una gran revelación que va a cambiar mi vida. De acuerdo, eso puede pasar. Puedo alcanzar una gran revelación en un estado de conciencia alterado. Hay muchas formas de alcanzar estados de conciencia alterados. Sin embargo, la gran revelación no me garantiza el cambio en la vida. La gran revelación tiene un efecto en mi percepción, pero luego tengo que ser lo suficientemente consciente en el día a día para que esa percepción nueva que he alcanzado se traduzca en un nuevo comportamiento. Pero bueno, para no salirme del tema,
De ahí la importancia de prácticas como la meditación. Si la meditación, seguro si te metes a mi cuenta de Instagram, ahí vas a encontrar un montón de cosas sobre eso y ahí iré hablando al respecto. Y hay un montón de beneficios, es algo increíble en realidad. Una de esas cosas poderosísimas de la meditación es justamente que nos ayuda a cultivar más autoconciencia. El otro día, hace un mes en realidad, tengo una amiga que vive en California, que era compañera de mi máster, y estábamos conversando sobre el libre albedrío, ¿no? Y decíamos, claro, es curioso porque hay esta concepción de que existe tal cosa, hay otros que dicen que no existe y tal. Y conversábamos de que me gusta a mí verlo de esta manera, ¿no? Realmente una persona es libre solamente cuando es lo suficientemente consciente. Porque si es que no, cuando de tomar decisiones o actuar se trate, vamos a tender a actuar desde esas programaciones inconscientes, de nuestros hábitos, de nuestros miedos, de todos esos condicionamientos que tenemos que nos van a empujar a tomar una decisión condicionada. Tanto así que alguien que nos conoce muy bien pudiese pronosticar la decisión que tomásemos, incluso si nosotros no sabemos. En cambio, si soy lo suficientemente consciente como para darme cuenta, mira, se está activando este patrón, y entonces elijo no actuar como normalmente lo haría, pues entonces ahí sí estoy siendo libre. Meditar de alguna manera sí nos da ese poder, esa capacidad de vernos desde una perspectiva mucho más integradora, que empieza a permitir que surja una nueva sensación de libertad. Si volvemos a lo que decía del tema de la mente, empieza a haber también un entrelazamiento entre la personalidad y la mente. Porque decíamos, ok, la mente se va llenando de estos programas. Entonces, a este niño le decíamos desde pequeño, es que tú no eres bueno para esto, pero eres bueno para lo de acá, ¿no? Entonces el niño se va formando esa idea, empieza a creerse que es así. Y eso empieza a repercutir en cómo esa persona interactúa con los demás, empieza a volverse parte de su personalidad. Desde ese lugar decimos esa personalidad no puede cambiar, ¿no? La persona introvertida difícilmente se volverá extrovertida, a menos de que alcance un nivel de soberanía suficiente como consecuencia de un nivel de autoconciencia elevado que le permita alcanzar un nivel mayor de libertad, tanto así que pueda escoger esta persona cómo moldear su personalidad de acuerdo a cómo esa persona desde su esencia espiritual realmente quiere participar de la vida. Vuelvo a lo que decía antes, de ahí que hay experiencias fuertes en nuestras vidas, que puede ser una experiencia con psicodélicos, puede ser una experiencia de salud, un trauma, un accidente, que nos empujan a un nuevo nivel de percepción en el que empezamos a ver literalmente las cosas de otra manera, empezamos a vernos a nosotros mismos de otra manera y por supuesto la consecuencia natural es que eso repercuta en nuestras vidas, empezamos a cambiar. Entonces, parte del trabajo espiritual esencial que lo vemos en las tradiciones ancestrales y en las tradiciones espirituales es primero descubrir qué es en realidad la mente, conectar con lo que realmente somos y desde ahí empezar a vivir. Y ahí la cosa cambia. No, porque digamos que una persona tiene que, yo qué sé, va a emprender un negocio. Entonces esta persona empieza a emprender este negocio y dice, oye, tengo miedo de que me vaya mal. Natural. Conforme avance en este proceso de emprendimiento, viene una fase tal vez de contratación de personas, una fase de desarrollo de una marca, una fase de concebir productos, etc. Entonces esta persona, ¿qué está haciendo? Está creando algo, ¿verdad? Entonces está sacando algo de sí misma y lo está plasmando en el plano material. En ese proceso es inevitable que empiecen a evidenciarse nuestras programaciones, nuestros hábitos subconscientes, nuestros miedos, nuestras creencias. Si estoy con los ojos internos, o con el ojo interno, mejor dicho, abierto, voy a poderme dar cuenta del rol que esas partes de mí tienen en cómo yo empiezo a llevar a cabo ese emprendimiento. Por ejemplo, si digo, empiezo a contratar personas, empiezo a hacer entrevistas y me doy cuenta en el proceso de entrevistarla a las personas que he sido históricamente desconfiado. Y esa desconfianza me está llevando a generar juicios sobre posibilidades futuras a estas personas que estoy por contratar. No si realmente van a rendir,
si mañana me van a terminar perjudicando. Me doy cuenta de que hay una programación de desconfianza quizás activada o generada en un inicio por algo que real que sucedió, que ahorita está nublando mi capacidad de realmente percibir, definir cuál es la persona adecuada para contratar. ¿Sí? No creo que fue el mejor ejemplo, pero funciona. Conforme me doy cuenta, genero un nuevo nivel de autonomía, de libertad que me va a permitir realmente alcanzar resultados extraordinarios. Dejo de estar en mi propio camino. Si me empiezo a permitir el dejar cosas ir, me empiezo a permitir el aceptar cosas de mí que no había aceptado, que tal vez no tenía ni la valentía ni la conciencia para hacerlo, pero ahora las veo, ahora tengo herramientas y las empiezo a integrar. Me empiezo a sentir bien. No importa el entorno ni las personas con las que esté. Sí, capaz mañana pasa algo y me bajoneo un poco, pero en general estoy bien. Estoy bien conmigo mismo. Alcanzar eso es algo bellísimo. Empieza a darte cuenta de cómo es tu mente. ¿Qué programas tienes ahí almacenados? Y empieza a observar cuáles de ellos te sirven, te alientan, te llevan hacia esa vida que quieres tener. Y cuáles más bien están haciendo lo contrario. Te están perjudicando, te están saboteando, están haciéndote perder la esperanza en que puedes lograr tus metas. Porque si empezamos a ver a la mente desde ese lugar, pues entonces sí que la podemos empezar a usar como una herramienta. Como ya dije, necesitamos una práctica regular que nos permita sostener un nivel de autoconciencia elevado y la meditación es espectacular para lograrlo. En el calor del día a día, de las obligaciones, de las responsabilidades, de todo lo que el mundo físico demanda de nosotros, lo inevitable y natural es caer en el olvido. Me doy cuenta de cosas y luego me olvidé. Y vuelvo a lo mismo. A mí me pasa, yo siempre digo que uno de mis grandes maestros espirituales es el tráfico, es manejar. Sobre todo manejar en mi querido Ecuador, ¿no? Ha sido un proceso de confrontación conmigo mismo, finalmente. ¿No? De poder verme en diferentes circunstancias completamente desbocado, ¿no? Como pasa algo, alguien, yo que sé, hace una maniobra de esas comunes que pasan acá, o no pone las direccionales, o yo que sé, cualquier cosa. Podía ser suficiente para evocar en mí reacciones desmedidas, ¿no? De rechazo ante esa realidad. ¿Qué sucede luego? Mira, qué interesante, me voy dando cuenta de que hay una parte de mí que cuando las cosas no son como quiero, ¿no? Hay mucho tráfico, la persona hace una maniobra imprudente, incorrecta, ilegal, la reacción es ira como un intento inconsciente de querer cambiar esa realidad que es. Lo veo, digo, interesante, entonces ahora que ya lo veo, digo, perfecto, entonces la próxima vez puedo estar ok con lo que haga la otra persona y no molestarme al respecto, porque finalmente no tengo control sobre lo que esa persona hace. Si tengo mi práctica regular de meditación, de generación de autoconciencia, entonces eso que me di cuenta lo recuerdo y lo puedo aplicar en el día a día. Pero si no tengo una práctica que me sostenga a diario, me olvido. Y cojo el auto otra vez y salgo y alguien hace alguna maniobra peligrosa, incorrecta, ilegal, imprudente. Y otra vez surge la ira. Por la simple razón de que me he olvidado de que la ira era una respuesta inconsciente que busca cambiar algo que me estoy rehusando a aceptar que está fuera de mi control. Además, la meditación también nos ayuda a mejorar nuestra memoria, además de nuestra autoconciencia. Y eso permite que, de nuevo, estas cosas que empezamos a ver sean sostenibles. No va a pasar que este quick fix, ¿no? No estoy en contra de los psicodélicos, creo que bien guiados, con alguien profesional, preparado, con experiencia sobre todo, puede ser increíblemente transformador. Pero en ningún caso una experiencia psicodélica es un cambio garantizado, por más reveladora que sea. Porque siempre nuestros hábitos inconscientes nos van a jalar a lo habitual, a lo que hacemos, como hemos sido, como hemos tendido a responder.
La revelación me dio una oportunidad de ver las cosas de otra manera, pero ahora tengo que acordarme de verlas así cada día. Gracias por acompañarme en este segundo episodio. Espero que estés encontrando este contenido útil. Ya en el tiempo esto irá ganando más tracción y, como digo, podremos empezar a interactuar más. Si tienes ganas de que exploremos algún tema en particular o alguna pregunta, lo que sea que surja, por favor déjalo ahí en los comentarios, sobre todo si nos estás viendo en YouTube. Ahí puedes hacerlo. Y como dije en el primer episodio, llévate lo que resonó contigo y empieza a ponerlo en práctica para que florezca como sabiduría. Hasta la próxima.